estimulación temprana para que el niño pudiera tener movimientos de sus manos. Y ahí el pediatra de rehabilitación fue el que me dijo, porque con él presentó precisamente esos movimientos que el niño presentaba, y él me dijo, el niño está convulsionando, necesita llevarlo a neuropediatra. Y yo lo llevé nuevamente con el doctor para que le dieran su cita. Lo mandaron a neuropediatra, decían que no tenía nada, que eran espasmos. Entonces ahí era una confusión si eran espasmos o eran convulsiones. A mí me centraron esa duda, pero el niño seguía presentando sus movimientos y se le fueron distribuyendo en todo el cuerpo. Y me regresaron como en 3 ocasiones de urgencia porque me dijeron que el niño no tenía nada y que eran espasmos, que era normal, que todos teníamos espasmos, y que no eran convulsiones y que no me preocupara. Pero yo, al seguir viendo que el niño tenía eso, volví a regresar a urgencias al Seguro Social para que me explicara por qué el niño seguía presentando esos movimientos. Hubo un doctor que dijo que lo detenían precisamente para investigar qué era lo que el niño tenía. Estando ya internado el niño en el seguro, toda una semana yo esperaba que lo observaran, porque para eso se quedó a observación, y no hubo ningún médico que lo observara. Yo ahí ya fue cuando percibí que habían muchos pacientes de medicina y estudiantes incluso haciendo el servicio, cosa que se dedicaban a preguntarnos, ¿y usted quién es? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué vino? ¿Qué tiene su niño? Pero no nos resolvían nada de la situación del niño, ni había ni una enfermera ni un médico que estuviera así a un lado del niño para observarlo, ¿verdad? Y dijeran, el niño tiene esto. Toda una semana estuvo el niño así, los espasmos o las convulsiones le fueron aumentando. Llegó un momento en que el niño empezó a sacudirse, eran más seguidas pues llamémosles las convulsiones ya, cosa que no tenía suerte el niño de que lo viera un médico para que confirmara si eran espasmos, convulsiones y a qué se debía, ¿no? Después nos turnábamos mi esposo y yo precisamente para poder atender al niño en el hospital, y a él le tocó en un día que se quedó a quedar a cuidarlo al niño en la noche, que empezó a convulsionarse, lo tomó en brazos y se lo llevó a la doctora que estaba de guardia y le preguntó, doctora, ¿son o no son convulsiones? ¿Sí fue así? Lo cual él me platica que sí, la doctora confirmó que sí eran convulsiones, porque al niño lo mandaron con el neurólogo y el neurólogo decía que no, que eran espasmos. Los espasmos el niño ya los empezó a hacer así hacia adentro, se doblaba, no perdía el conocimiento, pero sí presentaba pues sacudimiento y se doblaba hacia adentro, y era una especie de temblorcito lo que él tenía. Le mandaron a hacer estudios de sangre. Cuando la doctora lo vio y dijo que sí eran convulsiones, le empezaron a dar el Ecamin, fue el nombre que le dieron, o de BFH le llaman. Al siguiente día el niño seguía con las convulsiones, me preguntaban si ya se le habían parado, yo le dije que no, que el niño seguía, y le tocó ver a otro doctor, porque ahí cambian de doctores constantemente dependiendo del horario y quién esté en turno, y le cambiaron ese medicamento por el de Valproato. El niño siguió convulsionando. Le tocó otra doctora ver que el niño seguía convulsionando y le mandó poner femobarbital, en el cual lo que oí es que sí le dieron una dosis bastante fuerte, lo sedaron, ya todo era por vía intravenosa. El niño lo supersedaron, ya lo mandaron a un cuarto pues especial. Incluso me dijo la doctora que el niño podría haber quedado en estado de coma si no resistía las cantidades de medicamento que le habían dado, que necesitábamos esperar para ver qué reacciones tenía el niño. El niño en ese entonces, de todos los días que estuvo internado, se contagió de vías respiratorias
el cual pues así salió del hospital. A mí me lo entregaron sedadísimo, le mandaron a hacer una tomografía ahí mismo. Lo que me dijeron que el niño tenía esas convulsiones era porque tenía un lado más grande que el otro lado, que su lado izquierdo era más pequeño que su lado derecho, que por esa situación el niño presentaba las convulsiones. Se le detuvieron porque estaba súper sedado, me lo entregaron así, incluso nos quejamos porque pues no le hacían caso, sobre todo la primera semana, de que no había un doctor que estuviera ahí en base. Fuimos con el director del hospital y le dijimos: oiga doctor, queremos el cambio a centro médico, nos dicen que ahí están los especialistas, aquí no nos dicen qué es lo que el niño tiene. Y pues nos dijo que no nos preocupáramos, que ahí iban a ver qué era lo que el niño tenía y que iba a tener una mejor atención. Y sí, efectivamente los doctores se preocuparon un poco más, le empezaron a hacer los estudios, le mandaron a hacer un electro en el cual pues a mí se me hizo muy pesado porque lo desvelaron desde las 2 de la mañana, no lo dejaron dormir hasta el mediodía que le hicieron el electro. El niño sufrió bastante, lo desguanzaron totalmente de su cuerpo, quedó muy debilitado y a raíz de ahí se empezó con tos, con garganta cerrada. Fue pesado haber estado en el hospital así. Cuando me lo entregaron, pues salió sedado. Nosotros quisimos recurrir a doctores particulares. Fuimos con un doctor que trabaja en el ABC, en el Hospital Inglés. Nos lo habían recomendado muchísimo. Nos mandó a hacer un estudio que fue la resonancia. Tenemos estos papeles que son los que nos entregaron en el hospital. El resultado. Cosa que el doctor que lo veía, doctor que decía que el niño estaba muy mal. La explicación que el doctor me daba, decía: señora, su hijo está muy delicado. Su hijo, dice, no terminó de formarse su cerebrito. Dice, es como un huevo tibio, que no terminó de cocerse, se quedó tibio. Y tiene un líquido blanco que le está haciendo mucho daño, era lo que él me decía. Que no sabía cómo lo iba a manejar. Cobraba muy caro para nosotros, la verdad. Este señor le cambió los medicamentos que el niño tomaba. El niño tomaba el Lepamil, el Valproax y el Fenobarbital, los 3 medicamentos, aparentemente para que no siguiera convulsionando, pero el niño seguía convulsionando. Él le retiró los 3 medicamentos y se lo cambió por el Rivotril. El niño seguía convulsionando aún con el Rivotril y le aumentó otra vez el Lepamil y el Valproato. El niño siempre estaba sedado, casi no estaba despierto. Cuando el niño despertaba, lo primero que yo hacía era darle de comer, porque si le daba la medicina automáticamente se volvía a dormir y el niño no comía. Entonces yo lo primero que hacía era darle de comer para después darle los medicamentos. Y prácticamente el niño, la mayor parte del día era estar dormido. Yo no tenía niño. Y bueno, nos recomendaron otro pediatra, fuimos a verlo también. Él le mandó a hacer un electro. En el electro fue cuando ya nos diagnosticaron que el niño tenía el síndrome de West. Y este pediatra, al saber que el niño tomaba estos medicamentos, nos sugirió ir con otro neuropediatra, el cual también le cambió los medicamentos. Pero también se los cambió porque nosotros, con la angustia de saber qué era el síndrome de West, porque no nos explicaban cuál era su patología, en qué consistía, qué quería decir, no teníamos nosotros ni más idea de lo que nos hablaban. Solamente nos explicaba el último neurólogo que lo vio, pues que era un doctor West, que tuvo un hijo con las mismas características, que no se le quitaban las convulsiones, que hizo pues una asamblea de varios médicos para saber qué era este síndrome que su hijo presentaba, y fue cuando nos dijeron que a ellos se les controlaban sus
entonces con el DFH o el H, no es DFH, es el con el ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Es un